en base a ella, en base a la tecnología. Por tal razón, considero que la tecnología es de vital importancia en el diario vivir de los seres humanos por distintas razones, como por ejemplo, en un mundo tan globalizado en el cual ahora vivimos, la tecnología ha permitido reducir o a su vez hasta eliminar las barreras entre las personas alrededor del mundo. Es decir, que en lugares distintos, en distintos puntos geográficos pueden estar comunicados en tiempo real y los mensajes pueden ser enviados y recibidos en cuestión de segundos. Y esto también de alguna manera hace que el ritmo de vida cada vez sea más acelerado en nuestra actual sociedad. Eh, como no sé, algunas personas tal vez recuerden, en tiempos pasados, con la década de los 90 era muy difícil este tema de la comunicación cuando una persona se iba fuera del país, sobre todo los que tuvieron familiares migrantes. En mi caso, yo tuve una tía que les llevo un ejemplo así corto, que en ese entonces no existía este tipo de tecnologías, o sea, no estaban tan desarrolladas como están ahora y con ella nos teníamos que comunicar por llamadas telefónicas, las cuales eran costosísimas. O a su vez por cartas y ella nos enviaba fotos y nosotros también le enviábamos fotos por correo para podernos ver, o sea, ver cómo estábamos físicamente y todo lo demás. Cosa que ahora es distinto. Gracias a la tecnología podemos, a través de videollamadas, podemos ver a nuestros seres que están a nuestros seres queridos que están en otros países en tiempo real, hablar con ellos, verles físicamente, todo. Entonces, sí considero que esa es una de las ventajas principales que nos ha brindado la tecnología. Eh, Vamos a dar paso. Sí, Wilmer Montaño. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, Jonathan? Qué gusto. Saludos con todos. Sí, muy importante la observación que hace respecto a la tecnología. En efecto, recordando un poco lo que tú comentabas, hace 10 años era muy difícil comunicarse con nuestros familiares. Yo recuerdo mi madre viajó a otro país. En ese tiempo el internet no era tan asequible, no lo teníamos a la mano. Teníamos que hacer llamadas en un cyber, me acuerdo, porque el internet no era digamos, un servicio que estaba disponible para todos. Además, no era económico. Ahora mi hermano, luego de 10 años, mi hermano está viajando por varios países y le vemos en tiempo real, es decir, ahora al alcance de la mano le podemos ver en otro país, podemos ver en tiempo real dónde está y todo lo que hace. Claro. Evidentemente la tecnología es una ventaja, pero también tiene digamos, sus consideraciones y agradezco la invitación. Yo soy tío de dos niños y me preocupa mucho que esto de la tecnología a veces, digamos, se puede salir de control. Claro, Ese es mi así es. aporte. Muchas gracias, Jonathan. Gracias por tu participación. Sí, efectivamente, como nos comenta Wilmer, sí, la tecnología evidentemente es de vital importancia para el desarrollo actual de la sociedad y de nosotros como seres humanos y como parte de estas sociedades, por lo cual se ha convertido en una necesidad y siempre vamos a encontrar tecnología a nuestro alrededor. Y, y obviamente esto hace que mejore nuestro nivel de vida y la tecnología de alguna manera satisface con mayor facilidad las necesidades actuales que ahora tienen los seres humanos. De igual manera, con el asunto de la pandemia, podemos ver también que la tecnología fue de vital importancia, ya que nos permitió un acceso fácil y rápido a la información en cualquier momento y en cualquier lugar, permitiendo de esta manera que las actividades diarias de las personas como trabajo o educación no se vean totalmente paralizadas y fue el nacimiento de la educación virtual que en años pasados, hace unos 20 años atrás, se creía de que era imposible la educación virtual, pero gracias a esta tecnología y bueno, a la pandemia también, pudimos desarrollar esta capacidad que es la educación virtual o el trabajo virtual. De asimismo, también la tecnología fue de vital importancia para los pequeños empresarios en el tema de la pandemia, ya que a través de ella pudieron promocionar sus productos
la posterior comercialización, y esto fue una manera de subsistencia para crear ingresos en tiempos de pandemia, que fue muy difícil para muchas familias que no tenían los recursos económicos en ese entonces. Y de igual manera, la tecnología cambió nuestra forma de consumir y debido a la pandemia aprendimos a consumir vía virtual. Y hoy en día, por lo general, nuestras compras, sin darnos cuenta, las hacemos a través de plataformas digitales, cosa que en el pasado resultaba imposible hacerlo porque no teníamos el conocimiento acerca de estas ventajas que nos brinda la tecnología. Y bueno, como no en todo es todo positivo, la tecnología también tiene sus puntos negativos y presenta ciertas desventajas, ya que han fomentado una dispersión de la información por medio de Internet y todo lo demás, o sea, todas las plataformas digitales, información que no cuenta con sistemas de verificación y legitimación del conocimiento. Esto ha dado resultado a que se cree, o sea, exista un alto grado de desorden en el contenido. Eh, e incluso existe también un acceso prematuro a este tipo de contenido, sea bueno o sea malo, fomentando la ignorancia y la responsabilidad en las personas que no tienen la capacidad y la madurez para poder discernir si las fuentes son confiables o no. Por tal razón es que a muchos de ustedes dentro de sus procesos formativos habrán escuchado que les mandan a hacer tareas investigativas y los profesores les piden o como un requerimiento les ponen que no sean fuentes como Wikipedia o Rincón del Vago, porque estas son fuentes de información, pero que no tienen verificación ni tampoco son legitimadas. Entonces, todo esto también es una desventaja de la tecnología. Asimismo, la tecnología ha impulsado una enorme exposición de la vida íntima y personal, lo que ha derivado en delitos como el acoso cibernético, estafas, intimidación, entre otros. Esto debido a que no existe un cierto grado de concientización y somos propensos a exponer nuestras vidas de redes sociales. Incluso subimos fotos donde ponemos en tiempo real dónde estamos, con quién estamos, incluso etiquetamos a personas que muchas veces no contamos con el consentimiento de etiquetarles en esas fotos y los hacemos. Entonces, todo eso es una desventaja que presenta la tecnología. Asimismo, también otra desventaja que puedo mencionar es que en ciertos, sobre todo en los jóvenes e incluso niños y niñas, la tecnología ha generado una conexión, en muchos de los casos, un poco adictiva, lo cual se ha convertido en algo poco saludable porque les ha derivado en una vida sedentaria, donde ellos pasan solo en sus equipos tecnológicos, han dejado de compartir con sus familiares, de disfrutar de las actividades al aire libre, cosas así. Entonces, esa es una desventaja también de la tecnología. Por eso es importante que, estimados asistentes, tengan presente que los adolescentes y los niños son los que más peligro corren en cuanto al uso de las tecnologías. Y si no saben cómo desenvolverse dentro de ellas, están propensos a que les pueda suceder algo. Por eso es importante saber que el uso de las tecnologías genera una falsa sensación de seguridad debido a que uno piensa que por estar detrás de un computador, detrás de un teclado, no está expuesto a peligros, pero al contrario, sí, estamos expuestos todos, o sea, no solo niños, jóvenes, adolescentes están expuestos, sino también los adultos a ser propensos a algún tipo de delito. Por eso es necesario que las generaciones actuales y todos en sí, la sociedad, conozcan acerca de los derechos digitales que están garantizados en nuestras leyes y también de qué manera son son penados en caso de que alguna persona atente contra alguno de estos derechos. Asimismo, para iniciar, haré un breve análisis de la Constitución de la República, que es nuestra Carta Magna o Carta Madre, que es la ley en la cual se basa nuestro país, y del Código Orgánico Integral Penal para darles a conocer el tipo de delitos en que podría incurrir una persona en caso de atentar contra alguno de estos derechos digitales que les voy a también mencionar. Para iniciar, debemos saber que nuestras leyes catalogan a los derechos digitales como una extensión de los derechos humanos, es decir,
están en la misma categoría. Si hablamos de derechos digitales, hablamos de derechos humanos. Pero la finalidad de los derechos digitales es proteger, de los derechos digitales es proteger y garantizar la seguridad de las personas, pero en los medios digitales. Esa es la finalidad de los derechos digitales. Entonces, por lo cual es importante saber que primero, nuestra Constitución, en su artículo 1, dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicias, de derechos y justicia. Aquí es donde les digo, al hablar de Estado constitucional, quiere decir que nuestro Estado, nuestro país, está basado y va a regirse todo en base a la Constitución de la República. Nada se va a hacer que esté en contra a la Constitución. Ya. De igual manera, en este mismo cuerpo, en esta misma normativa, en el artículo 3, numeral 1, vamos a ver que menciona que es el deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Al hablar de instrumentos internacionales me refiero a que los derechos no solo son garantizados, los derechos humanos no solo son garantizados por nuestra Constitución, que es normativa ecuatoriana, sino que también están garantizados por normativa internacional, o sea, son de vital importancia. Este mismo artículo tiene concordancia con el artículo 11 de esta misma normativa que menciona que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. De igual manera, si hablamos de justicia, como les había comentado anteriormente, que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos de justicia, en el artículo 75 dice que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia. En ningún caso puede quedar ninguna persona en la indefensión. De igual manera, avanzando con este análisis, en el artículo 11 de esta misma Constitución, dice que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Primero, nos menciona que los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Y estas autoridades, hay que tener claro, estas autoridades nos tienen que garantizar el cumplimiento de nuestros derechos. Me refiero a las autoridades que son parte del Estado. Asimismo, también en este mismo artículo, en el numeral 2, nos habla acerca del derecho a la igualdad, que ahí nos menciona que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Y esto también es importante reconocer que un derecho digital de las personas, en este caso de los jóvenes, es tener tener abierto ese acceso a las tecnologías del Internet, y esto debe ser garantizado por el Estado también, porque podemos ver que en muchas comunidades rurales no cuentan con estos servicios de tecnología, lo cual retrasó sus procesos educativos y muchos niños tuvieron que salirse de sus escuelas porque no contaban con esta herramienta digital. Entonces, por eso ahí también vemos de que habla de derecho a la igualdad, entonces nos referimos a este derecho también. En el artículo 11 de este mismo cuerpo normativo, también nos menciona la, que los derechos y garantías establecidos en la Constitución son de inmediata aplicación, o sea, no cuando alguien se sienta vulnerado o algún derecho o sienta que se haya violado algún derecho, tendrá que la autoridad competente, basada en la Constitución y en los instrumentos de derechos internacionales, deberán dar respuesta a este tipo de peticiones en caso de que se presente. Igual avanzamos en el numeral 6 de este artículo 11, nos menciona que los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Al hablar de inalienables, quiere decir que los derechos no pueden ser objeto de comercialización o de venta. Si decimos que son interdependientes, debemos decir que todos actúan complementándose unos a otros. Y al decir de igual jerarquía, queremos decir que ningún derecho es más importante que el otro, o sea, todos son de igual de importancia y tienen que velarse de la misma manera basados en la Constitución. Avanzando en el artículo 16, numeral 1, que nos dice que todos tenemos derecho a una comunicación libre y participativa en todos los ámbitos de la integración social, por cualquier medio y forma.
En el numeral 2 nos dice que todos tenemos derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Es lo que les comentaba anteriormente, que fue que muchas comunidades rurales en épocas de pandemia no lo tenían. Entonces ahí se presenta que este derecho a la igualdad estaba violentado también. Este artículo que les mencioné acerca del derecho al acceso a las tecnologías tiene concordancia con el artículo 59 del Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador. Este menciona que los niños tienen derecho a la libertad de expresión, los niños y adolescentes, el cual les garantizará que puedan expresarse libremente, buscar y recibir información e ideas de todo tipo. Ya, en cuanto al artículo 17, nos menciona también que el Estado, es un deber del Estado facilitar la creación y fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. De igual manera, en el 18 nos menciona que todos tenemos derecho a buscar, recibir, intercambiar información y eh, en el artículo en el artículo 45 del Código de la Niñez y la Adolescencia también menciona acerca del derecho a la información, que dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Es decir, aquí también interviene y tiene un gran rol los padres de los niños o de los adolescentes, quienes también deben de velar por estos derechos de sus hijos. En el artículo 35 también menciona que los niños, niñas y adolescentes y otros grupos recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. Esto quiere decir que en nuestro país existen diferentes grupos prioritarios y entre los cuales se encuentran los niños, niñas y adolescentes, quienes por estas razones tienen una atención prioritaria en caso de que se haya violentado alguno de sus derechos. De igual manera, en el artículo 39 nos menciona que el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio. Y también el derecho a un desarrollo integral, en el cual menciona que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y también asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Bueno, igual avanzando con el análisis de este cuerpo normativo, podemos ver de que la Constitución también reconoce el derecho a la integridad personal, el derecho a opinar y expresar libremente lo que decíamos, el derecho a la protección de datos de carácter personal, el derecho a la intimidad personal y familiar. Y también, para finalizar con este cuerpo normativo, las víctimas de infracciones penales, hay que saber que cuando existe una víctima de alguno de estos tipos de delitos que pueden presentarse por medios digitales, gozarán de protección especial y se les garantizará su no revictimización y la reparación integral del derecho que se haya vulnerado. Ya, ahora vamos a ver sobre los delitos que contemplan nuestro Código Orgánico Integral Penal en caso de que alguna persona sea vulnerado o sea vulnerado su derecho por medios digitales, como podemos ver la pornografía con utilización de niños o niñas o adolescentes, la comercialización de esta pornografía con utilización de niños o niños y adolescentes. También existen los delitos contra la integridad personal, como la intimidación, eh, y otros delitos como el secuestro que puede darse, pongamos el caso de que se encuentra una niña con una persona que conoció por redes sociales y esta persona resulta ser que no es la persona que ella conoció por redes sociales, era un joven y se encuentra y resulta que es una persona mayor de 50 años y le secuestra, puede presentarse este tipo de delitos también, secuestro extorsivo o la desaparición involuntaria y también delitos como el acoso sexual, distribución de material pornográfico, el abuso sexual y la violación, que también puede derivar de este tipo de delitos que pueden cometerse por medios digitales. También tenemos otros delitos como el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos,
violación a la intimidad que les había mencionado anteriormente, que es un derecho que tenemos, derecho a la intimidad. Y es otro tipo de delitos que pueden derivar de este tipo de infracciones por medios digitales. Puede ser la trata de personas o la suplantación de identidad, como les había dicho, que la persona se hace pasar por un joven de 18 años y resulta que cuando planea una cita con este chico, resulta ser otra persona de 50 años. Pues eso incurriría en un delito de suplantación de identidad. Ya, para concluir, podemos decir que es importante reconocer que en la actualidad las personas, y en especial los niños y adolescentes, desconocen acerca de sus derechos digitales y las leyes que los garantizan en caso de que sean vulnerados. De igual manera, el Estado necesita capacitar a la ciudadanía sobre el buen uso de la tecnología y el correcto acceso a la información para evitar ser víctima de algún delito por medios digitales. Además, también se requieren las estrategias que permitan que todos los niños, niñas y adolescentes gocen de las mismas oportunidades de contar con estas herramientas tan importantes en la actualidad, como es la tecnología. Y para finalizar con el tema de las conclusiones, también podemos decir que con este análisis normativo que he realizado, podemos ver la necesidad de que exista un cuerpo normativo o una ley específica que se encargue de la regulación de contenido en Internet y de la protección de los derechos digitales. Todo con la finalidad de evitar que se presenten vacíos legales cuando se produzca algún tipo de vulneración de estos derechos por medios digitales. Ya. Eh, a continuación, quisiera saber si alguno de ustedes en algún momento o de alguien, algún conocido ha tenido que haya sido víctima de algún tipo de estos delitos por redes sociales. Quisiera ver si es que alguien podría participar. Sí, Jonathan, gracias. Sí, o sea, bueno, digamos, te comentaba hace un momento que tengo dos sobrinos y claro, ahora los niños sobre todo tienen una diferente forma digamos, de divertirse. De hecho, ahora los papás, los adultos, les damos los celulares para que los niños se distraigan, digamos, y a veces lo hacemos inconscientemente de los peligros a los que le estamos sometiendo, digamos, a nuestros niños. Claro, Yo creo que es muy importante, tú has hablado de la ley, cómo está la ley en función de proteger esos derechos digitales, como decías. Entonces eso yo creo que sí es muy importante. No debemos ser tan permisivos y debemos entender que hay una ley que nos protege y protege también a nuestros niños. claro, así es. Muchas gracias por participar. Sí, efectivamente, sí, como les había dicho en las conclusiones, sí, es necesario que... Ay, sí, adelante, doctora Maritza. Muchas gracias, ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación en este importante taller. Gracias, Jonathan, por esta exposición. Solamente quisiera acotar algo, ¿no? Respecto a la pregunta que has recibido. Bueno, yo soy Maritza Ochoa, soy docente justamente de Jonathan. Y conmigo estamos desarrollando este proyecto, ¿no? Y como ustedes ven, la importancia de conocer un poco más sobre la normativa frente a esos retos que nos afrontamos nosotros como personas, como padres, como tíos, y el poder justamente conocer para que ustedes también sean voz de ello, ¿no? De sensibilizar a la gente sobre las problemáticas existentes que hay, justamente sobre esa exposición, sobre exposición que hacemos quizás sin conocer. Son prácticas comunes que nosotros desarrollamos, compartir imágenes, compartir nuestras imágenes, compartir imágenes de nuestros hijos y quizás los estamos sobreexponiendo en un medio en el que hoy pueden ser atacados.
Entonces, nuestra prioridad también es cuidar nuestro entorno, cuidar nuestra familia, saber utilizar, hacer un uso correcto de esas redes sociales, hacer un uso correcto de la información que nosotros difundimos. Los derechos digitales están muy relacionados con el tema de privación de la vida íntima de cada uno de nosotros. Entonces, también apoyar en ello. Para mí la exposición estuvo muy clara. Felicitarte, Jonathan, y dejarlo Muchas solo con gracias. este compromiso a cada uno de ustedes, ¿no? Que difundamos lo poco o lo mucho que pudimos haber aprendido hoy, porque eso ya sirve para sensibilizar a la sociedad en general y justamente es la idea de nuestro proyecto. Gracias, Jonathan, y gracias a Gracias, mi estimada doctora, por su participación y por su presencia también. Sí, efectivamente, como ya habíamos hablado, o sea, es un reto tan grande al que nos enfrentamos, o sea, nosotros con nuestros hijos, con nuestros sobrinos. Entonces, sí, es de vital importancia que tomemos en cuenta este tipo de desventajas y ventajas que tenemos con la tecnología. Sin más, pues agradecerles a todos por su participación, por su tiempo, por asistir. Y, y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buena tarde.